El día de hoy estaremos hablando sobre la ley de la termodinámica, un tema muy interesante e informativo, del cual estaremos explicando todo lo relacionado a ella, como sus leyes, conceptos básicos, etc. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio de la energía y de sus transformaciones. Describe los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico o a un nivel microscópico. Básicamente es la encargada de todo el estudio de la energía y de las transformaciones que ocurren en el planeta. Conceptos básicos de la termodinámica. Para familiarizarte es importante conocer la definición de estos conceptos, que se encuentran muy frecuentemente, y podamos avanzar con los siguientes subtemas, que son más complejos y exista un previo conocimiento de ellos. En primer lugar tenemos al sistema. El sistema es una porción del universo que tiene características propias y que se aísla para su estudio. Todo lo que se encuentra fuera del sistema se le conoce como alrededores. Calor de reacción. El calor de la reacción es la energía que se libera o absorbe cuando las sustancias químicas se transforman en una reacción química. Entalpía. Es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante. Entropía. Es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Por último, tenemos a las ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones termoquímicas son aquellas en las que se presentan los cambios materiales y energéticos que ocurren en las reacciones químicas. En ellas se muestra el estado de agregación de cada sustancia, que interviene en la reacción y el balance energético del proceso indicado, generalmente como la variación de entalpía. Los sistemas abiertos son aquellos en los que se produce el intercambio de materia o de energía en el sistema y los alrededores, por ejemplo, de los seres vivos tomando alimentos que nos permiten sostener el incrementar los niveles de energía que requerimos para sobrevivir. Cuando ya han concluido su función, eliminamos los desechos de los alimentos para continuar con el ciclo. Los sistemas cerrados solamente permiten el intercambio de energía, pero no de materia entre el sistema y los alrededores. Por ejemplo, un gas que se conforma dentro de un cilindro con un pistón deslizable. El enfriamiento o calentamiento del gas permite que el pistón baje o suba y realice un trabajo, pero la cantidad de gas se mantiene constante. Los sistemas aislados impiden el intercambio de materia o energía con los alrededores, por lo cual sus propiedades permanecen constantes. Un ejemplo clásico de ese tipo de sistemas son los termos de Dewar, que consisten en recipientes con doble pared entre las cuales se ha hecho el vacío para impedir el intercambio de calor hacia afuera o hacia adentro del sistema. Los procesos termodinámicos se clasifican en dos grandes grupos, dependiendo de que se produzca o no transferencia de calor al realizarse el cambio en el estado del sistema. Proceso adiabático. Es el proceso en el cual no entra ni sale energía del sistema en forma de calor. Esto sucede si las paredes o fronteras del sistema lo aíslan de los alrededores. Un ejemplo es cuando una reacción química se desarrolla en un recipiente hermético, cuyas paredes están aisladas, o cuando se presiona la válvula de un aerosol. La salida del gas hace que se expanda lo que está contenido en el recipiente, lo cual provoca una disminución súbita de su temperatura. La expansión, que consume el calor del sistema, ocurre tan rápidamente que el calor perdido no puede ser reemplazado desde el entorno y el gas se enfría. Dentro de un termo donde se coloca agua caliente y cubos de hielo ocurre un proceso adiabático, ya que el agua caliente se empezará a enfriar debido al hielo y al mismo tiempo el hielo se empezará a derretir hasta que ambos estén en equilibrio térmico. Sin embargo, no hubo transferencia de calor del exterior del termo al interior. Proceso isotérmico. Es el proceso que se desarrolla cuando el calor fluye hacia o desde los alrededores, lo cual permite que la temperatura del sistema se mantenga constante. Se llaman isotérmicos porque provienen de isos, igual, y termos, temperatura. Esto ocurre cuando la presión o volumen aumentan o disminuyen lo necesario para que la temperatura se mantenga en el mismo valor. Como ejemplo de procesos isotérmicos se encuentran los procesos metabólicos de los seres vivos. El metabolismo de los animales de sangre caliente se lleva a cabo a temperatura constante. Podemos observar otro ejemplo de proceso isotérmico al colocar un recipiente con agua en el congelador para obtener hielo. Este proceso se ve presente específicamente en el cambio de fase.
Al pasar de líquido a sólido, la temperatura permanece constante a 0 grados Celsius, pero cambia su volumen. La evaporización del agua también podría ser otro ejemplo claro de este proceso. Como dijimos, la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo se puede cambiar de forma. Así que cambio de energía interna es igual a calor añadido al sistema menos trabajo efectuado por el sistema, el cual se vuelve positivo. Esta expresión indica que el cambio de energía interna de un sistema está determinado por el calor que recibe o cede y el trabajo que recibe o realiza. El calor tendrá signo positivo cuando sea ganado por el sistema. El calor tendrá signo negativo cuando el sistema ceda calor a los alrededores. En el caso del trabajo, su signo será positivo cuando sea realizado sobre el sistema porque aumenta la energía interna. El trabajo tendrá signo negativo en caso contrario. También sabemos que la termodinámica se encarga del estudio del calor que sale o entra por el sistema debido a la ocurrencia de una reacción química. Definición de Calvin-Planck. La segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad así como cantidad. Definición de Calvin-Planck. Es imposible construir un aparato que opere cíclicamente cuyo único efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad de trabajo. Definición de Clausius. Es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor de una fuente de baja temperatura a otra temperatura similar.